¿Qué pasa si un negocio, una actividad profesional no tiene clientes? De eso es de lo que vamos a hablar en el webinar de hoy. Efectivamente, la pregunta es, si no hay clientes, ¿qué pasa con las empresas y con los negocios? Pues la respuesta es sencilla, ¿no? Si no hay clientes, no hay ingresos, la empresa no ingresa, y si no hay ese flujo económico en la empresa termina cerrando. Esto que parece una obviedad y que todos somos conscientes, parece a priori de que todos somos conscientes de esto, la realidad nos hace ver que en nuestra consultoría en Transversalia, que en muchísimas ocasiones nos encontramos con empresarios, con micropymes, que esto sí parece que lo entienden, pero luego en las acciones que hacen no se refleja. De aquí de lo que vamos a hablar es la importancia de visualizarnos y en concreto la importancia de ser atractivos para los medios, para aprovechar los medios de comunicación para poder visualizar nuestro negocio y nuestra actividad profesional y conseguir más clientes, además de mantener a los que ya tenemos. Uno de los motivos por los que nosotros interpretamos que en muchísimas ocasiones las personas están satisfechas con su comunicación externa, exterior, es por el uso de las redes sociales. Están horas en redes sociales, tienen muchos likes, comentarios, pero al final, cuando nosotros les decimos, bueno, bien, todo eso es fantástico, pero todas esas personas que le dan like, ¿son clientes tuyos? De esas personas que han hecho algún comentario, ¿cuántas te compran tu producto o tu servicio? El 99% de las respuestas a esta pregunta es ninguna. O sea, estamos en redes, estamos utilizando recursos temporales sobre todo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, buscando esto, retuitear, compartir, pero eso no se está traduciendo en clientes, en ingresos para la empresa. Pero la sensación que tenemos, que tienen determinadas personas es que estoy haciendo un trabajo fantástico porque en las redes sociales tengo no sé cuántos seguidores. Eso no sirve. Ayuda, tiene que ser parte de nuestra estrategia de comunicación, pero no es suficiente. Tenemos, por lo tanto, que, además de mejorar la forma que tengamos de usar nuestras redes sociales, tenemos que utilizar otros canales. Prensa, radio, televisión, prensa escrita de papel o la prensa digital que ha pegado un subidón tremendo. Y aquí lo que es importante es saber identificar esos otros canales de comunicación, saber acceder a esos otros canales de comunicación facilitarle información de calidad, que es un poquito lo que vamos a ver ahora. Lo primero, los medios de comunicación se deben a sus clientes, entendido por clientes a sus lectores, a sus oyentes o a los televidentes. Esos son sus clientes, además de los patrocinadores o los inversores o las empresas que ponen su publicidad. Esto es importante porque los medios de comunicación no se deben a nosotros. Es aquello, ¿por qué no me publican? ¿Por qué? En fin, mi negocio es súper interesante, lo que yo hago no lo hace nadie, sí, todo eso es muy bien. Pero si el cliente de ese medio no entiende que esa información no le es interesante, el medio no la va a publicar. O sea, nosotros tenemos que trabajar a la hora de comunicarlos con los medios, teniendo en la cabeza el perfil habitual del consumidor de ese medio de comunicación. Y por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que tenemos que facilitarle información que sea interesante para el cliente del medio, no para el periodista. El periodista lo va a ver interesante o no en función de su clientela, no en función de sí mismo. Evidentemente le tiene que gustar la noticia, pero sobre todo él lo que va a pensar es, ¿esta información le puede interesar a mis lectores? Sí, oye, pues la trabajo. No, pues puede ser muy interesante, pero es que no es mi lector. Mi lector es un hombre de 40 años que le gusta la bicicleta y el senderismo, y tú me estás mandando una información sobre, pues yo qué sé, sobre buceo. Pues mira, es que el perfil no tiene nada que ver con mi lector, por lo tanto, aunque yo publicara esa información, mi lector no la va a leer, y lo que es peor, igual deja de ser mi cliente, mi lector, porque la información que le estamos trasladando en nuestro medio no es de su interés ni de su agrado. ¿Qué necesitan los medios de comunicación? Necesitan noticias de interés, necesitan noticias que sean atractivas para sus clientes.
necesitan noticias que realmente cuando uno de sus clientes, uno de sus oyentes, esté escuchando esa emisora de radio, no cambie de dial, porque esa noticia le resulta de interés. Si no, volvemos a lo de antes. Ese cliente va a cambiar de dial, va a cambiar de emisora y lo vamos a perder como cliente. Por lo tanto, si los periodistas, los medios de comunicación necesitan noticias de interés, nosotros tendremos que facilitarle esa noticia de interés relacionada con lo nuestro y relacionado con el público objetivo de ese medio de comunicación concreto. Y así empezamos a trabajar toda la estrategia. Esta imagen la puse porque cada vez que en redes sociales se ponen gatitos, perritos y cositas de estas, la cantidad de me gusta, de like, de comentarios, ay qué bonito, no sé qué, se dispara, ¿no? ¿Por qué? Porque son fotos atractivas, simpáticos, donde la gente se siente como muy identificada, ¿no? Nosotros tenemos que conseguir con lo nuestro esa ganas de interactuar que se consiguen con este tipo de fotos. Ese es el objetivo. Y por lo tanto, vamos a trasladar esto, vamos a estructurar esto en tres partes. En el antes, en el durante y en el después. En el antes, aquí lo que es importante es tener claro cuál es nuestro discurso. Si no sabemos qué vendemos, difícilmente lo vamos a explicar. Y esto que parece todos los empresarios y empresarias saben lo que venden y lo saben explicar, pues no. La realidad es que no, que hay un porcentaje altísimo que se enrollan, que enlazan muchísimas cosas, que intentan explicarte su negocio en 20 minutos, aburren al que se le ponga por delante, eso no es eficaz. La realidad es que no todo el mundo es capaz de explicar en pocas palabras, en un tuit, a qué se dedica y en qué te puede ayudar a ti como cliente esos productos o servicios que vendes. Por lo tanto, tenemos que tener claro a qué nos dedicamos. Tenemos que trabajar nuestra marca personal haciendo hacia afuera toda la comunicación relacionada con nuestra actividad. Siempre con ese sentido de vamos a ayudar, vamos a beneficiarte. Si compras nuestros productos o servicios, vas a obtener estas ventajas y estos beneficios. Ese es el esquema. Hay que transmitir seriedad, confianza, atención al cliente, calidad, etcétera, etcétera. Y eso lo tenemos que trabajar antes, porque es la forma de que el medio de comunicación, cuando contactemos con él y haga su pequeña investigación, va a ver que, oye, que eres una empresa seria, profesional y que te dedicas, se puede confiar en ti para hacerte esa entrevista. Porque recuerda que si la entrevista sale mal y falla, los que se van a quejar son los clientes del medio. Por lo tanto, al periodista no le interesa quedar mal con sus clientes. Importante también, no toda la información interesante que nosotros podemos aportar es interesante para todos los medios. Por lo que decíamos antes, en revistas dirigidas a un público eminentemente femenino, igual determinados anuncios no cuadran, y al revés. En revistas con un perfil eminentemente masculino, determinados anuncios, determinadas informaciones y publicaciones no tienen mucho sentido porque no es el perfil. Pues tenemos que identificar cuáles son esos medios, esos canales, esas emisoras, donde nuestra información puede encajar bien por el tipo de público que escucha, que ve, que lee ese medio de comunicación. Entonces es importante identificar esto. Si además conseguimos identificar dentro de ese medio a la persona específica que lleva empresas, moda, motor, lo que sea, lo que nosotros hablamos, mejor, porque podremos enviar esa comunicación directamente a Antonio Rodríguez, el departamento de motor o de cocina, con lo cual le facilitamos, nos facilitamos nosotros también el acceso y le facilitamos también al medio que la información llegue a donde tiene que llegar. Repito, es importante mantener ese contacto, es importante mantener información, enviar información de calidad. Repito, no es lo que tú quieres que se publique que has abierto una nueva tienda. Para ti es una noticia importantísima, pero para los lectores de ese medio, que tú hablas una tienda o no, en sí mismo, no es relevante, salvo que sea la tienda que tenga, pues yo qué sé, el techo más grande, más alto de Europa, que tenga una pantalla en el techo de 2.200 metros cuadrados. Eso sí es una noticia interesante para ese medio si está relacionado con ese tipo de noticias. Lo otro
Interesa a ti porque es tu negocio, es tu tienda, pero no a los clientes de los medios. Importante. Identifica si la información que vas a trasladar puede ser interesante para los clientes del medio al que lo vas a enviar. Y no todos los medios son tus clientes, por así decirlo. Hay algunos que sí y otros que no. Céntrate en los que son que sí y te pueden ayudar. Avanzamos. Lo que decíamos, cuando ya estamos en esa entrevista, ya sea en la radio, en televisión, o un periódico que lleva su grabadora y nos hace una entrevista para luego esa persona pasarlo al papel. Tenemos que tener claro el mensaje, tenemos que prepararnos la entrevista, tenemos que darle información útil y relevante para que esa persona la pueda comunicar. Volvemos a lo de siempre, si vamos a decir 4 cosas que sabe todo el mundo ya y que no son de interés, el periodista, en fin, hasta se va a enfadar porque le has hecho perder el tiempo. Entonces, cuando vayas a atender a un medio para una entrevista, hay que dar buena información, hay que dar información además real. Engañar con cifras y tal, eso es pan para hoy y hambre para mañana. No tiene sentido hinchar las cifras o engañar, no tiene sentido, porque a partir de ese momento, cuando el periódico, el medio, la radio se dé cuenta de que los has engañado, no te van a volver a llamar porque les ha fallado a ellos y a su vez ellos les han fallado a sus clientes, que repito que es el objetivo final, atender a los clientes de los medios. Las entrevistas tienen que ser fluidas, no se puede contestar con monosílabos. Hay que, repito, tener bien estructurado el tema, información relevante, datos, alguna anécdota que al principio, después, antes de ayer, algo que te surgió. Esas son las cosas que realmente que le dan ese contenido humano que hace que sea información relevante e importante para los medios. Entonces hay que trabajarse la entrevista previamente, hay que ensayar la entrevista, hay que tener claro cuáles son los puntos importantes para nosotros a la hora de transmitir la información. Todo eso lo tenemos que tener preparado. No es sentarse allí a que me pregunten y a ver por dónde salimos. No, no. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, el periodista hará su parte de investigación y nosotros tenemos que hacer nuestra parte porque también tenemos que llevar también esa información a donde nosotros nos interese, evidentemente, porque vamos a hablar de nuestra empresa. Y recuerda, y esto es importante, que hay que atender a todos los medios, pequeños, grandes, emisoras municipales, da igual, cada medio tiene sus clientes, cada medio tiene sus perfiles. No podemos despreciar ninguna invitación. Nos van a hacer publicidad gratis. Es un planteamiento ridículo. O sea, yo te llamo para invitarte a una entrevista, no tengo tiempo, no estoy preparado ya. Pero vamos a ver, es gratis y vas a hacer publicidad a tu negocio. ¿Dónde se ha visto nada mejor? O sea, no despreciemos a ningún medio, ni por tamaño, ni por nada. Si nos llaman, si son ellos los que contactan con nosotros, los atendemos, somos proactivos y les facilitamos su trabajo. Porque aquí se trata de que el periodista haga su trabajo de la forma cómoda, porque si es así, se habrá un mayor ganas de publicar ese reportaje que nos han realizado. Y después ya, una vez que hemos terminado con la entrevista, pues aparte de dar las gracias en el momento, etcétera, pues no está de más, es más. Hay que dar las gracias públicamente al medio y a la persona que te entrevistó, hacer circular que el próximo martes estoy en radio no sé qué, que me van a hacer una entrevista, o si ya la entrevista se publicó, si no pudiste escuchar la entrevista, aquí tienes el podcast, si es en radio o un vídeo, o el artículo de prensa, lo que sea. Nosotros tenemos que, igual que al medio le interesa que ese reportaje, que esa entrevista tenga la mayor difusión posible, a nosotros también nos interesa que eso tenga también la mayor difusión posible, porque se está hablando de nuestra empresa, de nuestro negocio, por lo tanto, hay que dar la mayor cobertura posible. Tenemos que utilizar nuestros canales de comunicación, nuestras redes sociales, para invitar a nuestros clientes y a los no clientes que lean esa entrevista, que la escuchen, que la vean, porque así nos conocerán un poquito mejor y es la forma de visualizarnos y captar clientes. Tenemos que aprovechar, el medio lo va a agradecer, nosotros, nuestro negocio lo va a agradecer, nuestros clientes lo van a agradecer y además esto te puede servir para que te llamen de otros medios y te hagan otra entrevista. Por lo tanto, se puede producir ese efecto multiplicador. Pero aquí el punto de partida es el de siempre. Si pensamos que no necesitamos ese trabajo de visualización, si pensamos que con tener 100 me gustas en redes sociales, ya con eso estamos haciendo un trabajo fantástico de comunicación, y si pensamos que no necesitamos porque los clientes tal,
bueno, muchas empresas han cerrado porque pierden clientes, no se dan cuenta y cuando quieren reaccionar ya es muy tarde. Hay que trabajarlo, hay que tener claro que hay que visualizarse y hay que utilizar los recursos propios y también tenemos que apoyarnos en recursos ajenos como son los medios de comunicación para difundir nuestro producto, nuestro servicio y conseguir hacer marca en el mercado y que la gente termine, los clientes terminen comprándonos a nosotros y no a la competencia. Y hasta aquí este webinar, un placer y nos vemos y nos escuchamos en el webinar de la semana que viene.